Desde bombas de agua hasta autómatas musicales, las extraordinarias máquinas de Ismail al-Jazari iban desde prácticas hasta divertidas, deleitando a agricultores y reyes por igual. Fuentes que se pueden programar para encenderse y apagarse. Un modelo de un Mahut, conductor indio, que marcó la media hora en la cabeza de su elefante. Autómatas en forma de sirvientes que podían ofrecer una toalla a los invitados. Estos son solo algunos de los maravillosos inventos del inventor musulmán del siglo XII, Ismail al-Jazari, quien sentó las bases de la ingeniería, la hidráulica e incluso la robótica modernas. Si bien algunas de sus lujosas y coloridas creaciones fueron hechas como juguetes novedosos para los muy ricos, al-Jazari también fabricó máquinas prácticas que ayudaron a la gente normal, incluidos dispositivos para extraer agua que fueron utilizados por los agricultores durante siglos. Badi al-Zaman Abu al-Iz Ismail ibn al-Razaz al-Jazari nació en 1136 en Diyarbakır, en lo que hoy es el centro-sur de Turquía. Hijo de un humilde artesano, nació en una época de agitación política, resultado de las luchas de poder locales y de los efectos de las cruzadas. Al-Jazari sirvió como ingeniero al servicio de los gobernantes regionales, los Artukids. Esta dinastía alguna vez había expandido su imperio a Siria. Sin embargo, durante la vida de al-Jazari, el poder artukida quedó bajo el dominio de la dinastía vecina Sangid, más poderosa, y más tarde aún por los sucesores del héroe musulmán Saladino. A pesar de la agitación de las cruzadas y de las turbulentas relaciones entre las diferentes potencias musulmanas, el brillante ingeniero pasó la vida pacíficamente, sirviendo a varios reyes artuquíes, para quienes diseñó más de 100 ingeniosos dispositivos. A diferencia de otros inventores prácticos de la época, que dejaron pocos registros de su trabajo, al-Jazari sentía pasión por documentar su trabajo y explicar cómo construyó sus increíbles máquinas. En 1206, aprovechando un cuarto de siglo de producción prodigiosa, presentó al mundo un catálogo de sus máquinas incomparables, que hoy se conoce como el libro del conocimiento de los ingeniosos dispositivos mecánicos. Al-Jazari incluyó diagramas meticulosos e ilustraciones coloridas para mostrar cómo encajan todas las piezas. Han sobrevivido varias copias incompletas de su obra, incluida una que se conserva en el Museo Topkapi Sarayı en Estambul, Turquía, apreciada por su belleza y detalles artísticos. El libro del conocimiento es la única fuente de información biográfica que existe sobre al-Jazari. El texto lo exalta como Badi al-Zaman, único e inigualable, y al-Shaikh, erudito y digno, pero también reconoce la deuda que tenía con antiguos eruditos y sabios. Los inventos de al-Jazari se beneficiaron de siglos de innovación y erudición de épocas anteriores, basándose en la ciencia y la sabiduría de las antiguas culturas griega, india, persa, china y otras. Durante la rápida expansión del Islam, en el siglo VII, los gobernantes musulmanes se interesaron profundamente por el conocimiento de las tierras que conquistaban. Recogieron manuscritos y libros en Bait al-Hikma. Esta institución prosperó bajo los califas abasíes de Bagdad en los siglos VIII y IX como biblioteca y academia. Junto con otros centros, jugó un papel fundamental en los avances científicos y académicos medievales durante la época dorada del Islam. Junto con la filosofía, la medicina, la astronomía y la zoología, la ingeniería mecánica musulmana alcanzó alturas excepcionales de la mano de figuras destacadas, incluido un trío de inventores persas del siglo IX, los hermanos Banu Musa. Publicaron muchas obras, pero lo más probable es que al-Jazari estuviera influenciado por sus inventos que aparecen en el libro de los ingeniosos dispositivos, también conocido como el libro de los trucos. Al-Jazari también fue influenciado por inventores no musulmanes, como Apolonio de Perga, de finales del siglo III a Mircea, un influyente geometrista a quien al-Jazari atribuye su trabajo. La intención de al-Jazari no era solo aprovechar el legado de estos grandes inventores,
sino también perfeccionarlo. Escribió en su prólogo a El Libro del Conocimiento: descubrí que algunos de los primeros eruditos y sabios habían creado dispositivos y habían descrito lo que habían hecho. No los habían considerado completamente ni habían seguido el camino correcto para todos ellos, y por eso dudaban entre lo verdadero y lo falso. Las máquinas del libro de Al-Jazari eran a la vez prácticas y divertidas, desde relojes hasta recipientes autómatas que expendían bebidas, diseño dispositivos de sangría, fuentes, autómatas musicales, máquinas elevadoras de agua y máquinas para medir. Uno de sus dispositivos más famosos es un enorme reloj de agua que presentaba un elefante, llevando a su conductor y una torre llena de criaturas. En el antiguo Egipto y Babilonia se habían utilizado simples relojes de agua, pero el intrincado invento de Al-Jazari expresa claramente su ambición de perfeccionarlos. Las diferentes criaturas que se animan cada media hora representan diferentes culturas, como los dragones de China y el elefante de la India. Cada media hora, los mecanismos internos se activan, el pájaro en lo alto de la cúpula silba, un hombre deja caer una pelota en la boca de un dragón y el conductor del elefante golpea la cabeza de la bestia. Otro de los fantásticos artilugios de Al-Jazari es de especial interés para los historiadores de la ciencia, ya que muchos lo consideran el primer robot programable de la historia. Al igual que una caja de música, este invento, un barco con 4 músicos, un arpista, un flautista y 2 bateristas, fue diseñado para tocar canciones para entretener. Los mecanismos que animan a los bateristas podrían programarse para tocar diferentes ritmos. A pesar de todo su ingenio, esos dispositivos eran juguetes para los ricos. Con su sombrero de cortesano puesto, Al-Jazari comprendió la necesidad de deslumbrar a sus ricos mecenas, quienes a su vez deslumbrarían a los dignatarios visitantes con la última maravilla de su genio residente. Como artesano de origen modesto, también conocía las necesidades del día a día e ideó aparatos útiles que aligerarían la carga del trabajo diario. El libro describe en detalle al menos 5 máquinas que facilitaban la extracción de agua y el riego, en la finca y en el hogar. En su libro también se incluyeron otras máquinas muy prácticas, un cigüeñal que convierte el movimiento lineal en movimiento giratorio, y un medio para la calibración exacta de cerraduras y otras aperturas, entre mucho más. La naturaleza humilde del libro del conocimiento también se refleja en su lenguaje. Mientras que otros inventores redactaron deliberadamente su prosa en un lenguaje oscuro para limitarla a una pequeña élite, Al-Jazari se esforzó por hacerla accesible al lector general de la época para que pudieran construir algunas de sus máquinas más prácticas. Dado que Al-Jazari estaba tan interesado en los procesos constructivos como en la teoría y los cálculos, algunos investigadores han llegado a describir su libro como una especie de manual del usuario. Al-Jazari murió en 1206, año en el que entregó al sultán su libro del conocimiento. Se le recuerda principalmente por este libro, pero los inventos que realizó jugarían un papel clave en la vida cívica durante muchos años. Entre ellos se encontraba un sistema de suministro de agua mediante engranajes y energía hidráulica que se utilizó en las mezquitas y hospitales de Diyarbakir y Damasco. En algunos casos, los sistemas inspirados en su diseño permanecieron en uso hasta tiempos recientes. La mayoría de sus innovaciones se adelantaron siglos a los logros de la ciencia europea. Su trabajo sobre válvulas cónicas, un componente clave de la ingeniería hidráulica, fue mencionado por primera vez en Europa más de 2 siglos después por Leonardo da Vinci, quien, según se dice, también estaba fascinado por los autómatas de Al-Jazari. Hoy el nombre de Al-Jazari inspira asombro entre los historiadores de la ciencia. El ingeniero e historiador de la tecnología Donald R. Hill, autor de una traducción histórica de 1974 del Libro del Conocimiento, dijo que es imposible exagerar la importancia del trabajo de Al-Jazari. Como padre de la robótica,
Se le ha descrito como el Leonardo da Vinci de Oriente, un apodo que en muchos sentidos es inapropiado. Podría ser más exacto describir a Leonardo como el Al-Jazari de Occidente.